Carajillo a las 4 con Nacho, Guillermo, Juan Miguel y Pablo. Te invitan a conocer la filosofía y su relación con los temas que nos interesan a todos. Carajillo a las 4 no se emite a las 4, sino a las 7 de la tarde, los martes alternos en Radio Universidad. Aquí comienza Carajillo a las 4. Buenas a todos, esto es Carajillo a las 4, el programa que se graba al aire libre. Como todos los días, vamos a iniciar el programa con una frasecilla. Esta frase esta vez la traigo yo, y la he traído básicamente porque yo creo que es el primer contacto que tuve con la filosofía. Es triste, pero yo creo que la primera noticia que tuve de la filosofía, o de las primeras, fue por Tú sí que vales, por una cantautora que habló de Schopenhauer, y yo investigué sobre Schopenhauer y pues me acuerdo que esta frase me marcó y quería compartirla. Dice Schopenhauer: no es la dificultad la que impide atreverse, pues de no atreverse viene toda la dificultad. Vale, Guille, empieza tú. Vale, ¿tiene algún tema en sí misma la frase o la comentamos así a Tenéis libertad para comentarla como queráis. A ver, yo creo que se puede enfocar desde bastantes temas, pero... Esto es freestyle, Guille. Sí, freestyle, dale, duro. Sí, el atrevimiento, ¿no? Como atreverse a hacer Sí, cosas. incluso las condiciones, ¿no? Determinismo incluso. Sí. Sí, claro, es a lo que iba yo, en plan... ¿Cada persona tiene un fin en la vida o cómo va eso? Pues, hombre, yo creo que es fundamental, ¿no? Atreverse a hacer lo que quieres hacer, pero la cosa es... O sea, yo diría incluso que la dificultad está más bien en saber qué quieres hacer y no en hacerlo muchas veces. Pero sí, yo creo que si no te atreves a hacer las cosas que quieres hacer, pues obviamente te va a traer más dificultades, sobre todo en cuanto a estar a gusto contigo mismo, porque si no haces lo que quieres hacer, pues entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? A ver, yo esta frase la he entendido en el sentido de que, bueno, igual sí que puede ser el enfoque que dices tú, pero también en que hay cierta dificultad a la hora de reprimir nuestros deseos, aunque no sean buenos per se o beneficiosos. Y creo que eso puede ser a lo que se refería, de que hay veces que hay que reprimir nuestra voluntad por un bien mayor, o joder, por un bien, sin que tenga que ser mayor, porque igual te apetece hacer cosas que van a tener consecuencias nefastas y tú lo sabes, aunque te apetezca. A ver, yo la perspectiva desde la que la he enfocado toda mi vida es que yo creo que lo que da a entender esta frase es que muchas veces es nuestra... O sea, no dependemos completamente de la situación, sino que nosotros nos generamos una situación a partir de las expectativas que tenemos sobre esa situación. Entonces, cuando no nos atrevemos a hacer algo, realmente lo estamos engrandeciendo. Por ejemplo, si tenemos un problema, yo qué sé, no podemos salir de casa, ¿vale? Si no nos atrevemos a salir de casa, si no salimos de casa, ese problema se va a ir haciendo más grande. No sé yo si estáis de acuerdo con esto, porque yo también creo que se puede criticar desde bastantes aspectos, pero... Lo de salir de casa, ¿lo dices por la situación o por...? Que salga a la calle, ¿algo? No, por favor, quédate en casa, quédate en casa. Joder, y podemos invitar a Spiriman al próximo programa si queréis. Una cosilla, ¿puedes repetir la frase para el público y, entre paréntesis, Vale, sí. para mí también? No es la dificultad la que impide atreverse, pues de no atreverse viene toda la dificultad. Vale. Básicamente lo que viene a decir es que cuando tú no te atreves a hacer algo es cuando se complica ese algo, no que ese algo sea complicado previamente. Sí. O sea, tú lo interpretas como que eres tú mismo más bien el que te pones los Efectivamente, obstáculos para pero hacer algo. también te digo que creo que se puede criticar desde bastantes aspectos. Sí. Pues por ejemplo, las condiciones materiales o sociales que tienes tú como individuo por pertenecer a una clase, a un género,
a, ¿sabes? Yo creo que eso ya de por sí imposibilita muchas acciones que tú quieras realizar. A eso quería ir yo, que aunque la frase sea de Schopenhauer, me suena mucho a la típica frase de coach de tú decides tu situación y movidas así. No sé, son Claro. frases muy individualistas y bastante vacías en el fondo, creo yo. Sí, a ver, yo creo que Sí, sí. a falta de estudios sobre Schopenhauer, porque realmente tengo poca idea sobre Schopenhauer, pues yo creo que se engloba pues eso, en una tradición que ya ha sido superada. Entonces, claro, esto cuando, si hace 100 años o tal, podía ser interesante, pero a día de hoy cuando ves que hay una realidad mucho más complicada, en el sentido de que hay mucha más diversidad de opresiones y todo esto, pues a lo mejor sí que se puede criticar mucho más que anteriormente. Ujú. Pero es raro, ¿eh? Porque si no recuerdo mal, Schopenhauer es bastante determinista y no cree que tengamos una voluntad libre. O sea, él cree que nuestra voluntad está totalmente determinada por nuestra biología y por pues eso, nuestra situación y el ambiente y todo eso. Entonces, o sea, ¿creéis que puede ligar, o sea, coexistir el que todo esté determinado y el que a la vez nos pongamos nosotros los problemas a la hora de hacer algo ¿Cómo repite la importante? pregunta? Que si es viable que puedan ser las dos cosas a la vez. O sea, que estando determinados, al mismo tiempo, seamos nosotros los que nos ponemos los obstáculos. Hombre, si estás determinado a ponerte tú los obstáculos, pues sí que será factible. Pero Claro, mm, tú te puedes poner unos obstáculos en cierta medida, de decir, bueno, pues no me atrevo a hacer esto porque tengo miedo, porque por X o por Y, pero otra cosa es que literalmente no puedas hacer eso, no por situaciones personales tuyas, sino porque tú como individuo no tienes las cualidades o las facilidades para poder hacer cierta acción o acceder a cierto bien. Creo que de Yo lo ahí que es donde viene la crítica. Perdón. Que yo lo que veo que si se puede relacionar, o sea, si realmente se está relacionando el determinismo del que hablas de Schopenhauer, que ya digo que yo no conozco porque no he estudiado la obra de Schopenhauer, ni siquiera tengo un vago conocimiento sobre él, si se puede unir con esta frase tal y como la planteaba yo al principio, es que prácticamente llama como a un planteamiento estoico, ¿no? O sea, al asumir las cosas tal y como son y no, o sea, asumir como, por así decirlo, que estamos determinados y a partir de ahí no buscar más allá, ¿no? sí, sí, puede ser, la verdad, que tenga un planteamiento estoico en cuanto a eso, de que no podemos cambiar la mayoría de cosas, entonces solo nos queda Claro, aceptarlas. sí, 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 ¿Sabes a lo que te exacto. refieres, no? Algo así. Y luego, en cuanto a lo de Nacho también, que es que me parece muy curioso, porque claro, es que lo que tú has dicho, hay que distinguir eh, capacidad o incapacidad personal de tus problemas propios, de tener miedo o no atreverte, todo lo que dijiste. Pero realmente es que ¿cómo puedes diferenciar una cosa de otra? Porque hasta dónde eliges tú tener miedo o sea, qué características o qué problemas dependen de ti Claro, y cuáles no. es que yo creo Porque que aquí hay que entiendo hacer la que a lo separación mejor, entre lo que es tú como tú y tus emociones, es decir, el miedo, la emoción, el temor, lo que son cosas que no dependen de tu forma de ser, como puede ser pues lo que había dicho antes Pablo, de la clase social, de tu raza, tu género, cosas que en ciertos campos te puedan limitar. Es a eso a lo que me refiero, que a esas Pero, cosas tú no las eliges. Y es que las otras tampoco las eliges, pero en cierto modo la responsabilidad claro, recae sobre ti. Es a lo que lo voy. que, Tú no eres responsable de haber nacido hombre o mujer o de ser de X raza, pero sí recae sobre ti la responsabilidad de decir, tengo miedo a esto o no tengo miedo, aunque no tengas el control, que tampoco quiero decir que podamos controlar las emociones siempre, pero es que la lo responsabilidad que recae sobre ti, aunque sea injusto. en última instancia no debería, porque a pesar de que eso, los sentimientos, el miedo, la alegría, todo esto pueda ser mediado racionalmente, digamos, mm, también se apoya sobre una base orgánica, por así decirlo. Entonces, ahí no sé sí, en qué medida se puede achacar una responsabilidad sobre el control de tus sentimientos completa. Evidentemente, mucho más que sobre el control de tu contexto, de tu situación.
Claro, pero es que el problema está en que en alguien tiene que recaer esa responsabilidad. Y no es justo que recaiga solo en ti como persona, pero es que es la única opción, no hay otra. Creo yo, vamos. Luego, pues joder, nos podemos poner un caso específico y buscar ya más recovecos. Pero quedándonos en generalizaciones, yo creo que ahí es el punto donde yo me quedaría. No sé, os estáis metiendo en temas muy deterministas y yo tengo una sonrisa en la cara, pero más grande que mi cabeza, ¿eh? Pero, pero sí, es que es difícil, o sea, es que es eso. A lo mejor tú eres una persona miedosa y no has elegido ser miedosa y realmente, si lo piensas, tienes la misma responsabilidad de ello que, que si eres una persona delgada o poco fuerte y tampoco es responsabilidad tuya Ya, haber pero nacido así, ¿no? yo creo que lo que Entonces, ahí ya entraríamos en el debate de determinismo, sí, determinismo, ¿no? Que fuera de radio hemos tenido bastantes veces, pero creo ya, que, ya. hombre, evidentemente, a ver, habría que analizarlo más a fondo, pero evidentemente yo creo que a simple vista hay una diferencia sustancial entre el control que haces tú de tus emociones al control que haces tú de tu estado físico o el control que haces tú de tu posición social. Creo que es muy diferente. O sea, por lo menos Sí, sí, las habría... operaciones mentales son Sí, sí, distintas. sí, es verdad. Habría que profundizar en eso que nos parece tan evidente, pero sí, sí. O sea, es distinto totalmente. Pues ya Bueno, profundizamos. chavales, Sí, ha sí. llegado la hora de los chistes. Ha llegado la hora de los chistes. Llevamos, para que conste, 10 minutos 45 segundos Bien, ahora sí. mismo. ¿Os parece bien? Vale, la dinámica. Vale. La Venga, va, explico yo. líder. ¿Cómo vamos a hacer al final? Vamos a plantear el debate de hoy, que va a ser el humor, un poco así en general, un tema enormemente amplio. Y para empezar, y para darle un poco de dinamismo, vamos a contar unos chistes y los vamos a analizar filosóficamente muy profundamente y con todas Yo creo nuestras que esto va fuerzas. más enfocado al lenguaje. ¿Cómo hacemos al final? Al lenguaje, eso es. Lenguaje, pero bueno, también recursos humorísticos, ¿no? Que es lo que nos hace Vale. gracia. ¿Qué- Entonces, te digo 3 chistes y eliges uno o... Venga, sí, dale, o dale. cómo. Luego yo os tiro uno. Venga. Vale. Hola, soy paraguayo y quiero pedir la mano de su hija para casarme con ella. ¿Para qué? Paraguayo. ¿Eh? Ajá. ¿Eh? Se ha Se ha entendido, se ha entendido. entendido. Sí, yo me he silenciado, pero sí que me he reído. Vale. ¿Te gusta este Quiero o ver otro quieres más, por si acaso. Pues este tiene bastante chicha ese, pero te busco otro. Es que son todos muy cortitos los que tengo aquí, ¿eh? Antena3.com, los estoy buscando eso. Vale, este. ¿Qué le dice una barra de pan a otra? Te presento a una amiga. Es el del paraguayo, ¿eh? Se ha pillado. El del paraguayo es mejor, que al menos tiene 3 Sí, frases. sí. Vale. ¿Quieres que lo repita o te pones a la lista? A mí me gustaría contar uno más para dar una tercera opción y ya elegís. Tercera Vale. opción. Mira. ¿Quieres uno un poco Es- más no, largo? no, A ver mira. si lo encuentro. Este le voy a contar yo, veréis. Entra un tío a una carnicería y Perfecto. dice, quiero un cuarto de pollo. Y el carnicero le dice, usted lo que querrá no es una jaula. Venga, pues Me gusta. analizamos este último, ¿no? Venga, este último. Vale, a ver, demonio. no me llames con mi nombre de Minecraft. Primera parte del chiste. El contexto, carnicería. Vamos a poner ahí. Vamos a asumir que una persona cuando entra a una carnicería entra a comprar carne. Sí, y hay dos personas, ¿no? El comprador y el vendedor Claro, de carne, el carnicero. que tendrá ahí pues sus gallinas y sus cerdos y sus cosas. Entra Claro. y ¿qué es lo que pide? Un cuarto de pollo. Claro, ¿cuáles son? Hay que analizar las expectativas del comprador. ¿Qué es lo que espera realmente? Porque ahí es donde está A el mí fallo, lo que ¿no? En me las hace gracia de expectativas. este chiste es que me imagino al carnicero a sus cosas, pero sus cosas de persona, no de carnicero. Y él estaría pensando pues en que se iba a comprar un canario, una movida así, y claro, y el cuarto de pollo dice, joder, una jaula.
O sea, que tiene pocas ganas de vender No carne. necesariamente. Una persona necesita evadirse y ese carnicero igual lleva un día duro. Ujú. Yo creo que es lo que se ha dado. No sé si vosotros pensáis otra cosa, si pensáis que es un vacile del carnicero que dice, pues para un cuarto de pollo que me va a comprar, pues le meto aquí el vacile del siglo. No, está bien analizarlo Pues, desde las Pablo. expectativas. Yo siento que estamos regresando al primer cuatrimestre. Eso es. Que sirva para algo, por Y favor. eso. Pero que nada, yo creo que En- lo habéis dicho prácticamente todo. Si bien es cierto que con el lenguaje se podrían seguir sacando muchos puntos y en el humor más, y este magnífico chiste es un claro ejemplo. Eso es. Las expectativas del comprador son un cuarto de pollo de Sí. cárnico, ¿no? O sea, Para un contramuslo ¿para qué? con muslito, diría yo, que buscaba. ¿Para qué? ¿Para hacérselo con patatas o alguna Ahí receta, no, un guiso? no me quiero aventurar Ah, tanto. Eso ya sería conjeturar Vale. y nosotros aquí con hechos. Si por algo se nos conoce, es por nuestra Entonces, seriedad. vale. Pero yo creo que la pregunta crucial del chiste, para entenderlo, es que vosotros el comprador creéis que va a volver a la carnicería algún día más o cambia de Pues carnicero. yo creo que depende del tipo de persona y tampoco también del día. Porque, por ejemplo, si a mí me dicen eso en una carnicería, joder, y yo aquí vuelvo. Y además iría poniendo cada vez cosas un poco menos fáciles para hacer el chiste, a ver con qué me sale ese genio. Y me lo iría En plan, apuntando, como si... qué ¿Habéis pillín. visto esta película que se llama Mi nombre es Dolemite? Mi nombre es, Dolemite. No. pues no la he visto. A muy grandes rasgos lo que hace el pavo es copiarle todos los chistes a un vagabundo que se cuela en su tienda de discos y se hace famoso, poniendo esos chistes y mejorándolos un poco. Pues yo haría lo mismo pero con el carnicero. Empezaría mi carrera de cómico copiando a ese señor. Claro, pero hombre, a ver, un vagabundo puede tener también peligro, pero el carnicero trabaja con Ya, cuchillos bueno, pero bastante grandes, entonces... el como se carnicero yo lo descubra- veo menos peligroso porque el mendigo pues sí que tiene algo que ganar, pero el carnicero ya tiene una vida estable, su ¿O carrera de no? carnicero. Ahí estamos asumiendo que todos los carniceros tienen Sí, una vida sí. estable. Un Sí, poco clasista, ¿eh? Me parece todo lo contrario, lo clasista habría sido decir un puto carnicero ahí que no tiene ni para llegar a fin de mes. no, pero No, hombre, claro, el vagabundo no tiene nada que perder, Hombre, ¿no? es que el vagabundo de la peli tú no le Tiene viste. una vida Ese estable, tío, joder. era una mujer costa- blanca, rubia, 3 hijos, ¿no? Vale, perfecto. ¿Quieres el otro chiste? Yo quiero o quiero ir al meollo ¿Quieres ya, la verdad. seguir con Tengo esto? ganas de discutir. Vale. Hombre, tenemos que hablar. Episodio 4 de la temporada 1 de Carajillo a las 4. A ver si Conferencia, llegamos a los 10. el humor. El humor. pero es que Venga. el humor. El humor. A ver, tema planteado por Nacho, así Vale. que te toca Pues vamos a empezar. Vosotros, vamos a empezar con una pregunta. ¿Vosotros diríais que echáis mano del humor, de la comedia, llamadlo como queráis? ¿Creéis que necesitáis reíros todos los días, como una necesidad fisiológica? Tanto como necesitáis beber o afecto humano. Beber agua me refiero, ¿vale? No está entrando en temas de drogas. ¿Sabes qué me pasa? Esto ya es como una vivencia personal, que a mí me cuesta mucho reírme aunque algo me haga gracia, igual que me cuesta mucho llorar aunque algo me entristezca. O sea, no sé si se entiende, pero por lo menos que se genere un sentimiento de alegría a raíz de un chiste o de un meme o algo así, sí que me parece positivo, pero tampoco es una necesidad. ¿Tú crees que no tienes una necesidad de la risa? ¿De ¿No reír? sientes? Sí. ¿Y Guillermo? No, yo no. Pues necesidad yo creo que tampoco. Y con lo que ha dicho Pablo, pues, o sea, a mí también me cuesta, o sea, reírme no, porque reírme de memes sobre todo de Instagram y cosas así, pero en plan, reírte de esto de que te ríes de seguido, ¿sabes? De que no es solo una sola Claro, risita efectiva. y que te hace gracia. Eso Y es bastante carcajada, difícil. digamos. Eso, o de esos de que empiezas a llorar y no puedes parar. Eso es el culmen. Pero como necesidad, yo creo que, a lo mejor diariamente no, pero yo creo que sí que se nota
si no te ríes en mucho tiempo, sobre todo porque te sirve para liberar estrés o lo que sea, yo creo que te sientes pues un poco peor, ¿no? Si no te ríes como más agobiado, Pues así en general. fíjate lo que creo yo. Yo pongo la risa, el pasárselo bien en ese sentido, no hay más formas de pasárselo bien. Yo lo pongo al nivel de la alegría o de la tristeza, en el sentido de que creo que las personas no podríamos vivir sin ello. Y una persona que no es capaz de reírse con... que es verdad lo que decís, que lo de la carcajada es algo muy jodido de conseguir. Pero no voy a eso. Una persona que no es capaz de encontrar regocijo en eso, yo no creo que... creo que no está con todas las necesidades cubiertas. Es que lo considero tan elemental, una forma de arte tan elemental, como puede ser la pintura, que la llevamos practicando desde antes de construir edificios, que ya se pintan en las cuevas, como Has puede ser hablado, la música. una pregunta, has hablado de el humor como arte. Sí, bueno, es que el humor no es el arte, el humor es como la emoción, la comedia sería el arte. Para mí sí es un arte, la comedia. Pero por eso digo que creo que tenemos esa necesidad de plasmar esta emoción, es tan necesaria como cualquier otra. Es que me parece elemental y me parece que se menosprecia mucho. Como si fuese algo más chabacano en algunos sentidos, algo con menos valor artístico. Y joder, aquí ya me estoy saliendo un poco del tiesto, ¿no? Pero yo creo que uno de los objetivos que tiene que tener el arte tiene que ser suscitar emociones. Y si conseguimos suscitar una carcajada a través de la comedia, bueno, joder, conseguimos, que no soy tonto. Si se consigue eso, es que no entiendo por qué habría que menospreciarlo ni apreciarlo menos. Y me alegro un poco porque en España se está empezando a apreciar desde hace unos 5 o 6 años un poco más la labor de los cómicos, cada vez va más gente a los espectáculos. Y joder, a mí eso me reconforta. No sé si vosotros opináis esto o creéis que está en un rango un poco más bajo. No sé, ¿qué Yo, pensáis? lo que iba a decir, bueno, no sé si quiere hablar Guille. Que, no, bueno, sigue tú, yo, o sea, puedo decir Yo algo, voy a pero decir si quieres decir básicamente que algo, creo dilo que, tú. o sea, estoy de acuerdo en que el arte desde muchos sectores, o sea, no el arte, no, perdón, el humor desde muchos sectores es menospreciado, pero que tampoco hay que sobrevalorarlo. O sea, quiero decir, tiene su importancia y evidentemente es importante reírse, pero tampoco, o sea, es que me parece como que muchas veces se toman posiciones extremas. O sea, hay gente que dice el humor es completamente banal, accesorio, no sirve de nada, y otra gente que coloca el humor, pues eso, en una pirámide de necesidades que tampoco lo veo, o sea, tampoco creo que se tenga que clasificar para empezar. No creo que el humor sea una necesidad clasificable, simplemente es un goce prácticamente, ¿no? Yo, a mí me ha hecho, o sea, me ha parecido curioso porque como que de alguna manera separas el humor de la alegría, por ejemplo. O sea, me refiero, es otra emoción. Sí, ¿Qué para es mí es algo exactamente más el humor? diferente. La alegría a mí me parece que es algo más duradero. En cambio el humor es eso, un chasquido, es una llama que se apaga y dura segundos, dura muy poco. Y Pero tiene que ver con la emoción, me refiero. Se supone que te contenta por unos sí, segundos, ¿no? te da un Un poquito poco de mucho. felicidad al cuerpo. Pero no es, Sí, o sea, podrías considerar un objetivo, pero no es solo eso lo que pasa, es todo tu cuerpo se relaja por un momento cuando te entra una carcajada. Es una sensación muy diferente a otra cosa, es un placer distinto a, pues yo qué sé, el placer que puedes encontrar en el sexo, el placer que puedes encontrar en una buena comida. Es otro de los placeres de la vida, pero no es solo eso, es también suscitar la emoción de la alegría extrema durante unos momentos. Bueno, es que igual no habría que llevar la alegría, ¿no? Pero a mí me parece algo bastante parecido. Y joder, a lo que voy de considerar la comedia un arte, no es solo por esto también, es que todos los mecanismos y todo el estudio que llega a ver detrás de lo que es la comedia de cierto nivel, que no es la más famosa, también tengo que decir, pero joder, eso también pasa en muchísimos ámbitos. La música que es muy famosa no es la que tiene más valor artístico, ni las pinturas que han sido... Bueno, en la pintura igual podríamos entrar en ese debate. Así que voy a dejar la pintura fuera por si acaso. Me voy a quedar en la sí, música. no sé yo, ¿eh? La Y la música, música, joder, la música más famosa de cada época normalmente no ha sido la que más técnica ha requerido. Ha habido Es que, excepciones claramente, pero ha habido cuando hombre, se no, habla de música de gran calidad y se hacen los estudios, todo eso muchas veces es a posteriori.
La Pero mayoría de porque- veces lo que estaba de moda no es lo que tenía más calidad, es lo que más le Pero- gustaba a la gente. Claro, Yo creo que pero esos análisis no, se realizan efectivamente a posteriori, entrando a valorar la música anterior desde las perspectivas actuales, con lo cual es un análisis desfasado, o sea que no se corresponde. Y creo que, o sea, normalmente con el tema de la música todo se adecua a la música clásica. Parece que la música clásica es el paradigma, o no sé, a mí me parece igualmente, o sea, que tiene igualmente valores artísticos y estéticos el reggaetón que la música clásica, personalmente. Incluso creo que A ver, el sí, reggaetón puede aportar incluso una información generacional superior que música clásica actual. hombre, no sé, eso todas yo creo, pero sí, yo creo que para hablar de técnica hay que tener siempre un canon, entonces es un poco difícil. Pero yo quería hablar sobre lo de que dices de si está sobrevalorado o infravalorado el arte, o sea, el humor. El humor como arte yo creo que obviamente está infravalorado, pero porque es que es algo que no encaja en ningún sitio, es que está casi aparte del arte, yo creo, es algo, no sé, es que es algo tan común y algo tan usual, o sea, no le estoy quitando características artísticas, porque creo que las tiene, pero creo que a lo mejor entra en otra categoría, aunque yo sí que lo consideraría es arte, que yo... pero bueno. Bueno, sigue, Pero por perdón, otro lado, que- sí, por otro lado, en general, aunque puede que no haya mucha gente que vaya a shows y a todo esto, que no sé si los hay, en nuestra cultura, sobre todo en España, yo creo que está bastante sobrevalorado el humor, ¿eh? O sea, Yo, yo creo que sí, que el humor, o sea, siempre a todo lo que pasa dices, bueno, con humor, ¿no? Es como que se ha convertido ya en un poco, un lema un poco de cuñado, realmente. sí, Entonces, estoy de acuerdo. yo creo que sí que está más bien sobrevalorado en España. O sea, no sé qué valor tiene realmente el arte, pero yo creo que se ha entrado mucho en utilizarlo como comodín, siempre, humor, tal. Yo, perdón, Aunque perdón, no, no, ayude, estás sí, hablando tú, perdón. lo siento, lo Sí. siento. Sí, nada, es eso, que aunque ayude, yo creo que ya ni siquiera nos pensamos si verdaderamente ayuda o simplemente lo tenemos como acto reflejo. Es lo único que Yo quería lo que decir. quería decir es que esto que has dicho tú, Guille, perfectamente se puede... Es que yo esto lo asocio perfectamente con el meme, precisamente, con el meme este de una persona hablando ahí algo súper teórico o complejo, tal, y otra persona, ¿sabes? Diciendo, sí, pero tal. No, no sé, ¿sabéis a qué meme? Sí, Sí, que Bill si Gates quiere Apple. bolsa, que si Es quiere que bolsa. sí, es que yo de nombres específicos de los memes no controlo. No, no, F no, el de, en plan, alguien así como con un argumento Sí, y el súper otro que es elaborado, el ¿no? chat con las gafas Y alguien le diciendo contesta, te falta mamar culo, movidas así. Sí, por ejemplo, sí, efectivamente. eso, o que si quiere Claro, bolsa, evidentemente. todos esos, O sí. sea, a mí lo que me parece es que el arte, o sea, no, joder, estamos hablando del arte constantemente, yo creo que es por historia del arte, pero el humor es Sí. como que vale guay bien, pero creo que ahora precisamente es un sello de identidad de nuestras generaciones, porque al final hemos convertido en humor todo, o sea, nuestra máxima expresión, o sea, nuestra máxima forma de expresión es la ironía, o sea, al final sucede algo y ya se está humorizando ese algo. Pero, ¿y no lo veis como un Totalmente, o sea, canalizador? O sea, siempre hemos intentado adaptarla a la manera en la que nos llega la información. Yo creo que esto me parece algo súper positivo porque le ha permitido a una generación que no se sentía identificada con la manera de comunicarse del mundo. Ha sido como una especie de traductor, no para entenderlo, sino para poder asimilar las cosas. Sí, No sí, digo sí, sí. que sea algo estrictamente bueno, porque joder, sí que es verdad que hay muchas cosas que no es para tomárselas con humor, no solo porque sean temas serios, sino porque son cosas complicadas, demasiado complicadas como para ponerlas en un meme. Yo Pero estoy es de que acuerdo, macho. no iba solo a esto. O sea, esto sí es humor, pero a lo que voy yo es más a una cosa con un trabajo más pulido detrás, una cosa más técnica, lo que sería la comedia, sí. Es eso comedia, a lo ¿no? que me quería referir, pero podemos seguir hablando de esto, que, joder, los memes al final son cultura pop y, como has dicho antes, es algo de nuestra generación. Así que merece la pena hablar Yo de creo que ello. los memes son
la mayor vanguardia que hay ahora mismo, o sea, en cuanto a arte, pero se han transformado de una forma increíble, porque ahora mismo hay memes que ni siquiera, o sea, que ni siquiera se proponen ser graciosos, o sea, que simplemente son informativos, o sea, son a lo mejor textos filosóficos con chicas de anime de fondo, ¿sabes? Hombre, ahí hay Entonces, una ya intención humorística, yo creo también, ¿eh? o solo informativa, te lo juro, yo flipo, pero bueno, sí, vamos con la comedia, si quieres. No sé si queríais apuntar algo más. ¿Alguna pregunta? Sobre la comedia, yo creo que sí, que se valora a los cómicos, pero yo creo que a los cómicos que están más en el punto de mira general. Pues como puede ser los típicos que salen en Antena 3 o cosas así, pero luego cómicos de vanguardia o cómicos, pues yo creo que nuestra generación los valora más porque son pues más modernos y un poco más así nuevos, ¿no? En general. Pero, no sé, yo no creo que esté infravalorada. Yo respecto a esto, no sé si has acabado, Guille. Yo respecto a Sí, esto, sí. bueno, y tal, yo creo que esto sí que encontramos un paralelismo con el resto de artes, ¿no? O sea, al Mm. final lo que es el mainstream, por así decirlo, valora pues lo que brota a través del mainstream, pero claro, eso ya creo que también otro sello de identidad de nuestra generación o de gran parte de nuestra generación es ir más allá del mainstream. Al final es normal, todas las generaciones trascienden a la suya. Entonces, eso, yo creo que la comedia, por ejemplo, o sea, yo creo que sí que está bastante valorada. Otra cosa es que esté valorada eso en pequeños círculos o incluso en shows locales de comedia, que vaya poca gente. Pero ahora bien, creo que durante muchos años uno de los héroes españoles ha sido Dani Rovira, por ejemplo. Hostia. O sea, uno de los ejemplos, uno Sí. de los ídolos del imaginario español, vaya. Mm, sí, tenéis razón en eso. Pero es que a mí lo que me molesta, y esto es algo completamente personal y se podría considerar hasta bastante injusto, es que no está la visión del cómico como artista. Es el cómico como showman, puramente, como podría ser un presentador de televisión o un tertuliano. Es realmente eso lo que me molesta, que no se ve el trasfondo de todos los estudios que hay de cómo causar gracia a las personas, todos los Pero, mecanismos que hay, cómo formar un monólogo de 1 o 2 horas y conseguir que la gente quiera seguir viéndote hablar. Me parece algo realmente complicado y es que es algo que trasciende a tanto que es que va más allá de los monólogos. Está en cada discurso medianamente famoso que veis, veréis que hay de vez en cuando toques de humor y aunque no sea cosas que hagan gracia, son técnicas de comedia las que se usan muchas veces. Y pero joder, Nacho, dime. mm, o sea, es que yo creo que ahí tú entras en una valoración del arte puramente teórica o técnica, pero, o sea, creo que no es necesaria tanta teoría. O sea, me parece que la valoración de la comedia que se hace a día de hoy se ajusta a la valoración que se hace de muchas otras artes actuales. O sea, quiero decir, tú analizas la música de hoy y no la analizas desde patrones teóricos, por así decirlo, por el mainstream. Volvemos a hablar del mainstream. Al final, supongo que incluso habrá analistas cómicos que dirán, hostia, pues esto es así, igual que hay analistas de la música que dicen esto es así, pero lo que es la gran parte de la población va a analizar la comedia, como analiza la música, como analiza el arte de performance, por ejemplo. Ujú. Sí, yo creo que está muy bien vista la comparación. Es verdad que a lo mejor dices, porque yo estaba pensando cuando lo ha dicho Nacho, que es verdad que hay muchos autores, o sea, muchos cómicos que se lo curran muchísimo y que tienen un guión y un proceso de trabajo, pero yo creo que también hay otros que a lo mejor, llámalos como quieras, pero pueden ser simplemente gente que tiene ese don de entretener y que no se lo curra tanto y que técnicamente a lo mejor puedes decir que son pues inferiores, ¿no? Pero realmente eso le quita valor a que hagan gracia en general. Igual que puedes compararlo, como ha dicho Pablo, con otras artes, como el arte abstracto. Pues puedes decir que el arte abstracto, por tener menos técnica, como siempre, pues es peor que el naturalismo. Pues ese es el debate. ¿Tú qué crees? A ver, sí que es verdad que yo aquí te hago un poco en el elitismo, pero para mí el arte tiene, no es que pierda el valor, si no hay una técnica detrás, pero para mí sí que le suma
el esfuerzo que ha hecho el artista en lo que es el estudio, en la práctica, lo que es el ensayo. Y no sé, igual es que no os voy a mentir, aquí he intentado colar yo aquí una visión mía personal en medio del puto programa, que es la forma en la que ve la sociedad a los cómicos. Es lo que me molesta un poco. Yo creo que ya ha llegado la hora de dejar de verlos como veía la gente a los payasos hace 40 o 50 años, como gente que simplemente entretenía y causaba gracia. Y empezar a ver, joder, todo el trasfondo que hay detrás. Que no creo que lo consigamos, sinceramente, porque siempre se va a ver la risa Creo que como algo más que la persona que lo está haciendo la ves como alguien inferior culturalmente, que la persona, en cambio la persona pues que te pinta un cuadro o que te hace música bella, por llamarla de alguna manera, realmente no la ves como alguien inferior, ves como alguien a la que hay que respetar. Y Pero me molesta un poco, pero tampoco creo que vaya a cambiar. No sé si no estáis de acuerdo con esto que he dicho, pero a mí es la sensación que me da muchas veces, de que no ha cambiado esa perspectiva de el payaso o el actor de poca monta que hace 100 o 200 años se le tiraban tomates podridos al escenario. yo es que creo que puede ser hasta contraproducente para el propio cómico que eso suceda. O sea, si acabas analizando teóricamente el contenido de pues un cómico, es que al final no te centras en el objetivo principal, yo creo que es el goce humorístico. Entonces, si hay un sobreanálisis, al final pierdes cuál es el objetivo principal, pero yo creo que esto incluso podría atender a un análisis más profundo de cómo está estructurada la sociedad actual y por qué todo es un espectáculo. O sea, todo es valioso en tanto que genera interés espectacular. yo es que en general no comparto tu punto de vista, Nacho. Yo no creo que, o sea, al menos en generaciones, pues es que yo en general no creo que se siga viendo así a los cómicos. Y sobre todo cómicos que cada vez se ven más. Por ejemplo, ¿conocéis el canal de YouTube este del sentido de la No. birra? Sí, me he visto algunos, sí. Pues eso, hace entrevistas a cómicos. Entonces yo creo que se les está dando bastante visibilidad. O sea, no sé si son en general generaciones nuevas, pero yo creo que en España sí que se ve bien la figura del cómico. No sé si como artista, pero desde luego no como alguien inferior. Y por otra parte, cómicos de vanguardia, que sacó el tema como puedo pensar en Vengamonjas, Mr. Jagger, cosas así, o más viejos, ¿sabes? Como, o sea, Miguel Noguera, Raúl Cimas. Pues yo creo que cualquiera que les vea sabe que, o sea, ni de coña les infravalora, y yo creo que se piensa que son unos putos genios, porque es lo que son al final, y eso sí que tienen técnica detrás. Entonces, yo por lo general no creo que se les infravalore. Entonces, si no queréis comentar Yo nada de creo este que tema, lo que es la figura del cómico estaría bien. ya lo hemos cerrado. Si tenéis algo que queréis meter, Vale. en el anterior programa, por ejemplo, sacamos los límites del humor, que los tuvimos que cerrar. Nada más abrirlos porque si no vamos a estar todo el programa hablando de ellos. No sé si queréis hablar de eso, si queréis ¿Queréis sacar sacar otro tema. Uf. Sí, es que el humor negro casi da para un Sí, programa sí. aparte, pero Sí, como veáis, pero podemos volver a trazarlo un poco, los límites del humor. O sea, yo creo que hablar del humor y no hablar de sus límites a día de hoy es... Vale. sí. Pues Sí, venga, empieza tú. dale tú. Empiezo yo. Sí. Sí, sí. Yo recuerdo que en el último programa, es que no me acuerdo si fue en programa o fue antes del programa o tal, Sí, sí. pero sí que abogaba por una posición de que no vale todo. Y sigo abogando por ella, pero sí que considero que claro, a ver, yo el problema o sea, el problema que tengo a la hora de determinar esto es eh, qué sentimientos genera el humor que no sean puramente gozosos, por ejemplo. Y claro, luego también desde la perspectiva del humor como arte, si el arte debe ser entendido como un distanciamiento de la realidad, el humor es entendido como arte, pues el humor también tiene que ser entendido como un distanciamiento de la realidad. Pero en el momento en el que incorpora eh, elementos reales o elementos tan presentes realmente y a la vez, o sea, el humor, a diferencia, por ejemplo, de una pintura, creo que el humor permite una interacción mucho más directa.
Entonces, ahí o sea, por esos dos campos abordaría yo el tema. Vale, yo quiero empezar diciendo una cosa que quiero que me dejéis explicarla porque va a parecer que soy un hijo de puta. Yo creo que en el humor sí que vale de... Sí, pero antes Me vas a decir, antes lo una parecía. cosa, no, no, que antes de nada no hemos hecho corte. ¿Queréis hacerlo ahora mismo o seguimos para adelante? La canción Seguimos, original, ¿no? como el primer programa. Para Volvemos a los adelante, orígenes. Vale. Pues sigue. Sí, que me vengo abajo. En el humor vale todo, ¿vale? Yo lo que pasa es que veo la comedia como un mechero. Ahora vais a entender la metáfora. Un mechero, en teoría, lo puedes encender en cualquier lado, ¿no? No pasa nada. Pero luego hay ciertas limitaciones. Si estás en un sitio, por ejemplo, una gasolinera, no es muy buena idea encender el mechero, porque puedes puto morirte. Y con el humor veo lo mismo. No depende del contexto. El humor es algo que depende solo de eso. Puedes decir las burradas más grandes que se te ocurran, que si consigues colarlas en el momento justo, no van a entrar mal. Es a lo que decía Redito, de que no tenemos que buscar que no generen, bueno, no has dicho eso, que pueden generar emociones que no sea puramente la risa. Sí, eso es completamente cierto. Puedes generar incomodidad, puedes generar molestia, puedes generar incluso tristeza profunda si, por ejemplo, sí, Asco. asco hacia tu persona, si haces un chiste en un mal momento. Pero a lo que voy yo es que depende tanto de qué persona lo cuente, porque no es lo mismo que una persona abiertamente racista y homófoba cuente un chiste ciertamente homofóbico a que una persona que no lo es o que directamente es homosexual cuente un chiste, por decirlo de una manera osca, sobre maricones. Estoy de acuerdo. Esto tampoco quiere decir que una persona homosexual pueda contar un chiste de este sentido en cualquier contexto. Por ejemplo, un contexto en el que estaría mal visto un chiste sobre homosexuales dicho por quien sea, una persona que debido a su orientación sexual ha recibido una paliza. Delante de esa persona y recientemente no puedes contar un chiste de esa índole. Porque es que no es solo que no le vaya a hacer gracia, es que le va a hacer daño. No sé cuánto daño le va a llegar a hacer. Y es por eso que digo que todo es contexto. Y hay chistes que nunca vas a poder contar, o casi nunca, porque no vas a encontrarte la situación. Y joder, hay una frase que dijo Ignatius Farray, que ni siquiera era suya, era de otro cómico, que dijo que el cómico es como un cartero, porque, por ejemplo, un cartero tiene la licencia de poder llegar a un bloque de edificios y poder tocar todos los timbres, ¿no? Eso es algo que es impensable que otra persona lo haga. Dice que el cómico tiene como la licencia de ser un gilipollas de vez en cuando. Con esto no estoy diciendo que puedes decir gilipollas por ahí, porque por algo no somos todos cómicos. Pero yo creo que la comedia sí que tiene esa licencia de que de vez en cuando sacas los pies del tiesto y eso no significa que no merezcas un castigo. Y muchas veces el castigo va a ser pues que pierdas una amistad, por ejemplo. Es que son consecuencias que pueden ser nefastas. Ahora, que directamente digamos que no, que tenemos que buscar que no genere emociones negativas. Tampoco lo veo así. La comedia también ha sido un instrumento de crítica a los poderosos, o ni siquiera a los poderosos, a gente que directamente los consideras gilipollas y a través de un gesto cómico buscas generarle incomodidad o decirle con otras palabras, no eres bienvenido aquí, vete. Sí, No sé si lo veis así. Sí. Guille, habla tú, yo creo, porque... Joder. Yo no, o sea, me alegro que tengamos posturas distintas. Que, a ver, yo creo que antes sostenía tu postura y es verdad que obviamente el contexto hace muchísimo. Pero a mí me gusta mucho indagar en realmente por qué nos hace gracia el humor negro sobre minorías en general. Porque a mí el humor negro sobre, pues no sé, ¿qué más hay? Sobre enfermedades, sobre muerte, bebés muertos, esas cosas. Pues yo creo que nacen de cosas que tienen mucha seriedad y nosotros al quitársela de golpe pues conseguimos el efecto cómico, ¿no? Pero yo creo que el efecto que se produce al reírte de minorías no es el mismo. No sé, vosotros de dónde creéis que, o sea, ¿por qué nos Es hace que gracia? eso yo creo que es humor por contraste. Te voy a poner un ejemplo que he visto hace poco en una sitcom. Claro, pero es que yo creo que eso no vale. No vale decir, es que te rompes lo políticamente, lo que... O sea, dices algo que no deberías decir, entonces... No, es que no te hace gracia porque dices, jaja, este grupo social o joder, vaya burrada he dicho. Es que muchas veces el chiste no sale de la persona que le dice y déjame que lo explique. Muchas veces cuando estás en una situación y quieres generar la risa, no eres tú como persona la que habla, sino creas como dos personajes enfrentados, ¿vale?
pues fulano y mengano. Imagínate que yo estoy presentando a fulano como el tío más pulcro, el más bueno, el más todo, y a mengano, pues mira, fíjate, pues un puto porrete, un alcohólico y que no le hace caso a su madre. Y esas son las cosas malas que hace mengano, ¿vale? Y todo va genial y de repente haces que fulano suelte un comentario ultra machista o ultra homofóbico y que sea mengano el que se tenga que indignar. Esto, dicho así, no hace gracia, obviamente, porque no es un chiste. Pero esto contado en una situación, con una historia bien montada, puede llegar a hacer gracia, pero no porque te haga gracia que haya gente así de gilipollas por la vida, sino porque no te esperabas que esta persona, que al principio parecía tan pulcra, tan limpia, que decías tú, joder, si es que, ¿qué va a poder hacer? De repente suelta. Yo creo que es ese contraste, ese cambio de tono tan brusco lo que genera la gracia del humor negro muchas veces, no siempre, que hay 1000 tipos de humor negro, 1000 situaciones. Y joder, el humor negro lo que tiene es que la mayoría de veces está mal enfocado, porque muchas veces usa a la gente para insultar directamente. Y eso es un error. Yo respecto a eso, es que sabes qué pasa, Nacho, que esa lógica del doble personaje es una lógica que conozco de sobra porque es una lógica que, por ejemplo, en el mundo del trap o del rap ha existido muchos años. Que es la lógica de yo soy uno en los escenarios y otro en el día a día. Y hasta cierto punto, pero también hay que encontrar cuál es el punto de unión entre ambos, ¿sabes? Entonces, no vale, porque tú puedes, o sea, cuando tú tienes dos personajes, o sea, tú lo has puesto en una situación concreta, pero yo te hablo de lo que hacen generalmente los cómicos, por ejemplo, Wismichu, durante años, durante años dijo lo de, es que este no soy yo, es mi personaje, ¿sabes? Eh, Al final es que te puedes librar de todo, o sea, todo lo achacas al personaje, pero hay que entender que ese personaje emana de ti. O sea, no es un personaje aislado, Sí, es un pero personaje que tú creas. Y no es el enfoque que quiero crear. O sea, sé que a lo que te estás refiriendo, como la persona y el alter ego, ¿no? No es a eso a lo que iba. De hecho, el ejemplo que os acabo de poner viene de una serie que se llama Community, que recomiendo, por cierto. Hay un personaje negro, ¿vale? Un personaje negro, un personaje blanco caucásico, que van Troy. por una especie de jardín y encuentran una cama elástica que genera una sensación de placer infinita. Y el dueño les dice, podéis quedaros aquí, este es un espacio de paz, se lo presentan todo muy bien, todo muy bonito, pero no se lo podéis contar a nadie. Vale, pasan 1000 cosas. Al final del capítulo le descubren la cama, se la quitan y el tío este, que estaba siendo tan bueno desde el principio, dice, sabía que no podía fiarme de vosotros. Y resulta que era un nazi. Y pasan unos flashbacks y eso yo me partí el culo, porque dices, joder, este tío que parecía un pan de Dios, resulta que era un neonazi que no le permitía una paliza al negro para que no se chive, no porque sea buena persona, ni nada. sí, Y pero no me refería a yo como persona que digo burradas de gratis y digo, no, si era en coña, eso obviamente, eres un puto imbécil y Wismichu es que le odio, tío. No lo puedo poner. pero escúchame, Nacho, para mí eso ya interpretó mal. Pero sí, no, es sí, un polla ese señor. lo he entendido, pero quiero decir, al final esos son casos contados. Yo te hablo de cómo se utiliza el humor negro en hoy en día, ¿sabes? O sea, al final todo vale. O sea, quiero decir, yo lo del contexto hasta parte de ese discurso lo entiendo e incluso lo acepto y tal. Pero, o sea, también hay una cosa que es la coherencia. Y tú no puedes estar, por ejemplo, no sé, ¿sabes qué pasa? Que es que estamos con una generación en la que es todo pensamiento, 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 pero luego en la acción no hay cambios. Entonces, si tú utilizas el humor como acción desde un punto de vista negativo, eh, por mucho que luego digas, no, si yo estoy completamente a favor yo qué sé, es que ya el término estar a favor es como, no sé, ya expresa un poco una inconcordancia con estar a favor mismo, pero estoy a favor de los gays, por ejemplo. Mucha gente que hace chistes sobre gays dice, estoy a favor de los gays. Ya, pero ¿y qué hace que tú hagas ese comentario sobre los gays y no sobre los heterosexuales? No sé si me explico. Sí, Eso no, es, dale, sí, Guille, que hablo yo mucho. un momento. Claro, yo quería ir ahí porque es verdad que el ejemplo que estás dando tú, Nacho, es distinto, porque es igual que si en una novela hay un personaje que es un asesino, o un personaje que utiliza humor negro, claro, pero es distinto que si el propio cómico en primera persona hace chistes negros, ¿sabes? Yo creo que hay una diferenciación total, o sea, no es el mismo ejemplo, creo yo. Voy a poner un ejemplo de un monólogo, ¿vale? Que es algo más tradicional. Sí.
Imagínate que yo estoy haciendo mi monólogo de hora y media, 2 horas. Y al principio del monólogo hago un par de chistes racistas. Pero racistas que ni siquiera la gente ni se ríe, porque son directamente burradas. No son ni chistes. Sigo mi monólogo como si nada. Tal y que cual. Dedico este monólogo a decir por encima situaciones que sufre gente de clase baja media. Y precisamente es gente negra la que sufre esto. Esto pasó en un monólogo que se dedicaba básicamente a destripar el sistema americano y cómo la gente negra estaba sistemáticamente oprimida. ¿Qué hizo al final del monólogo? Una vez había dicho todo esto, hizo entender que era la gente negra la que sufría y hizo algo como, sí, pero luego quemaron los negros, que no sé qué y no sé cuántos. Y volvió a repetir el chiste y la gente entendió la ironía en la que estaba cayendo. No era realmente que está diciendo una cosa racista. Pero claro, es que esto es muy difícil luego plasmarlo en el día a día y es seguramente a lo que vayáis de que el humor negro la gran mayoría de veces lo usan como escudo los gilipollas que quieren usar comentarios xenófobos y luego salirse de rositas sin que les linchen. Y entiendo esa crítica, pero es que, Sí, ¿qué propones directamente? Decir, a la prohibido hacer todo tipo de comentarios malsonantes. Y Pero no, es que no es pretendes eso. que la gente lo respete, porque si no podemos luego entrar en la práctica, todo esto en qué se plasma. El caso ese no lo conocía, pero yo creo que, o sea, quiero decir, hay una diferencia sustancial entre lo que se está haciendo. Al final también el enfoque de la intención es muy importante a tener en cuenta. O sea, quiero decir, una cosa es reírte de los negros por reírte, diciendo es que es humor, y otra cosa es reírte de los negros, irónicamente, para acabar criticando precisamente esas risas. O sea, son dos mundos completamente distintos. Pero, siendo sinceros, Nacho, el humor negro que se utiliza no es el primer caso que has puesto tú. O sea, no es ni el primer caso que has puesto tú de la serie, ni el segundo caso que has puesto tú No, sí, estoy de del acuerdo en monólogo. que eso es el rinoceronte blanco, es uno entre un millón lo de los Claro, negros. La mayoría efectivamente. de veces son putos gilipollas los que lo usan. O sea, Pero no sé, igual estoy yo, defendiendo aquí lo indefendible, pero no, si no yo sé si quiero... no sé si luego si defendéis la postura de que la mayoría de veces el humor negro se utiliza mal, que es verdad, eso es algo que no es que quiera decir que sí o que no, es un hecho objetivo. Después eso, ¿qué hacemos para evitarlo? Yo entiendo lo que quieres decir. El problema es que ahí ya entraríamos otra vez en la crítica generacional de cómo nuestra generación ha convertido el humor en su principal medio de expresión y cómo al final hacer humor de todo acaba banalizando todos los problemas. Porque ya he dicho al principio del programa de hoy que una cosa era decir que el humor banaliza todo y otra cosa elevar al humor a una categoría prácticamente de verdad. O sea, o de mejor solución. No. O sea, creo que el humor está bien utilizarlo en determinadas situaciones, pero de ahí a utilizar el humor como método de banalizar todo, porque la realidad que se está banalizando es problemática, pues al final es escaparse de la verdadera cuestión. Y precisamente creo que ujú, a nosotros, que en teoría somos filósofos, o por lo menos proyectos de ellos, o estamos estudiando filosofía, es algo que pone en jaque a la filosofía, porque al final es que el humor que se utiliza es un humor de explicaciones largas o explicaciones eh, profundas, por así decirlo, desprestigiarlas. O sea, al final es como una reducción al absurdo de todo, pero es que desde el absurdo que explicas. ya, no sé, yo creo que se puede ver desde distintos puntos de vista. O sea, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, menos con lo del final, lo de que no creo que deje la filosofía a cero, ¿sabes? Por cierto, llevamos Sí, 52 minutos. Sí, vamos a ir haciendo un cierre. Vale, último comentario, o vamos, última fila de comentarios. Lo que has dicho, o sea, yo creo que siempre hay que separar la seriedad de un poco, ¿no? Del humor. Entonces, en el ejemplo que has dicho, con lo de que si quiere bolsa o lo que sea, no sé, lo único que estás haciendo es separar contextos. Pero, a ver, es que se me ha ido lo que quería decir. Estabas hablando un poco del tema este, de lo que he dicho yo de poner en jaque a la filosofía, que no es ponerla en cero, es ponerla en peligro. Si Ya. quieres en lo que piensas, digo yo un comentario. Y no, antes de lo que habías dicho, antes de eso, ¿qué habías dicho? Lo de banalizar el humor, de banalizar realidades problemáticas. Ah, sí, 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 sí. Que es verdad, o sea, yo estoy muy de acuerdo en que banaliza muchas cosas, pero también, al menos a mí me pasa que, bueno, en general los memes o los monólogos, que tienen también un componente de verdad impuesta muy fuerte, porque
en un momento, si un cómico yo creo que también es en cierta medida una figura de autoridad. Perdón, ¿puedes repetir? Y si un... Sí. de autoridad. Entonces, si se empieza a reír de algo, o si los memes critican, por ejemplo, ciertas actitudes, o a Ernesto Castro, por ejemplo, pues es como que a mí me hacen dudar y hacen que tú mismo rechaces, o solo me pasa a mí, a lo mejor, a la persona de la que se están riendo o a la que están criticando, ¿no? Es como que a mí me parece que tienen bastante poder en ese sentido también, y que puede ser muy negativo en cuanto a criticar a Taburete, por ejemplo, o a Dani Martín, y que luego ya tú te quedes con la idea de que la gente que escucha eso es tonta, ¿sabes? Entonces, ahí Sí, también es que tiene mucha fuerza. Lo que Y estáis eso... diciendo ahora, que voy a intentar que sea también mi cierre, es que el humor muchas veces tiene un componente de humillación. Y creo que eso es culpa de la interpretación simplista que suele tener la gente de un chiste o de una forma de enfocar las cosas de una manera cómica. Que es que muchas veces ni siquiera estás intentando una cosa real, estás simplemente intentando que la gente se dé cuenta del barro en el que se están revolviendo. Pero muchas veces también cuando se hace humor con determinados, pues por ejemplo, un grupo de música o algo así, directamente dices, bueno, como si los cancelasen, a tomar por culo, todos los que lo escuchan son gilipollas. Y yo no creo que sea eso lo que se busque. Que puede ser que sí, me estoy equivocando. Pero quiero pensar que no buscas una destrucción absoluta del fandom o de quitarle toda la valoración al grupo. Y ya como último comentario mío, decir que, joder, hay muchas cosas que son indefendibles, como puede ser el uso diario y masivo del humor negro, porque directamente son insultos disfrazados, y eso no es discutible, es así. Pero de el humor como herramienta, tanto de crítica como de tratar temas difíciles, muchas veces es muy raro que pase como tiene que pasar y que salga bien, pero cuando sale bien me parece que es una vía increíblemente efectiva de llegar a la gente, precisamente por eso, por la cultura del espectáculo en la que estamos, más que otra cosa. Y joder, que soy un defensor a capa y espada de este tema, no puedo decir otra cosa. Pues bueno, yo ya también por cerrar un poco, aunque creo que siguen quedando bastantes cabos sueltos, Bastantes. que de hecho incluso en un programa ya futuro podríamos retomarlo. Quiero decir 4 cosillas. Recalcar lo que ha dicho Guille también del humor como factor informacional, ¿no? O sea, como que también, o sea, no solo banaliza la realidad, sino que también te informa sobre ella, en muchos casos. O sea, incluso como crítica de muchos aspectos, yo creo que sí, evidentemente los memes que sí banalizan muchos aspectos, pero al final también tienen un componente de información importante y que no debe ser desatendido. Luego, claro, también el tema este que ha dicho, que también ha comentado un poco Nacho y Guille, el del rechazo a las personas o rechazo a los grupos musicales, tal. Es que al final, claro, el problema es que genera prácticamente un pensamiento único acrítico, porque es acrítico. Al final el problema es que si el humor parte como algo crítico y se convierte en un dogma, es problemático, yo creo. Y luego ya, las dos últimas cosas que quería decir es por una situación personal. Por ejemplo, estás hablando del medio ambiente, o sea, con el meme este que se ha utilizado, que hemos mencionado bastantes veces, habla sobre el medio ambiente y más o menos expones un poco los problemas que hay. Yo esto lo recuerdo pues, por el cierre de Botánico en Salamanca, que yo que sé, se habla de que si el cierre botánico al final puede ser incluso beneficioso porque la sociedad, o sea, vamos, la sociedad, es que la palabra sociedad ya es en sí un meme, Sí. pero nuestra generación que iba a botánico dejaba a botánico en Guarrao. Y al final eso se contesta con un sí, sí, pero yo voy a seguir yendo a botánico con mi litrona. Es como que al final, ¿ves? Eso es el ejemplo de banalizar. Y ya por último, por cerrar, que esto ya creo que incluso de este tema último se puede hablar porque tiene más recorrido político, incluso es de, no es lo que buscas tú con el humor, sino lo que generas. Porque, por ejemplo, en plataformas como 4chan o como Cuánto Cabrón, al final probablemente las personas que han sido usuales desde pues más o menos no me sale la palabra, joder, la escalada así de Cuánto Cabrón, de 4chan, o sea, su popularidad, de cuando han aumentado su popularidad,
al final empiezan haciendo un humor, pues yo qué sé, incluso se puede hacer un humor de negros, jajaja, pero al final de tanto que lo haces te lo crees. O sea, al final acabas, y esto también he leído de bastante gente que relaciona estas plataformas como el auge de la alt-right, que se llama, vamos, la derecha alternativa, ¿no? De Donald Trump, Vox. Sí, Sí, neoliberal. efectivamente. Entonces, claro, que es curioso porque es que el humor, por eso digo que el humor no es una bobada, o sea, el humor es bueno, informa, pero también es peligroso, entonces por eso hay que hablar de los límites, yo creo. Sí, yo creo que estamos de acuerdo en que tiene mucho poder. Y para cerrar, ¿qué os parecería si nos preparamos un día un debate bien con fuentes y cosas así Citando y sobre todo. este tema mismo, límites del humor? Citando. Sí, te lo digo de verdad. Si lo aunque podemos sean- dejar para junio, yo no Sí, lo sí, dejo. porque ahora mismo no estamos para... No, Ahora tengo claro, varias claro. cositas Yo por te ahí. digo a largo plazo, Joder. Sí, Sí, hombre, sí, sí, sí. Joder. como Lógico, como lógico. proyecto. Bueno, Pero ya un está. saludito a Usar. Un saludo a la USAL, eso, que nos ha incitado aquí a hacer un programa en cuarentena. Y aquí hemos completado la horita de programa. Hala, un abrazo para Elena también. Que- Y pues Clínica Dental Evoca. Próxima apertura, barrio Nueva Segovia. Publicidad, ¿Qué es ya esto? que tengo aquí un medio. Hala, Vale, pues muchas Ah, gracias. hasta luego. Besito. Merca, bye. Eric Urano. Neo Valladolid. 3019. Robots en la pista, fuego, fuego. Solo veo átomos, no géneros. Tengo el humo en la retina, como tu cuerpo. Y si te acercas mucho, aquí no hay policías ni ladrones, solo rehenes. Confusión y malos genes, son ilusiones. Y a mí que más me da, por aquí arriba, con el vapor de esta resina, cortocircuito. Solo veo sombras, siluetas y colores. Algunas máquinas más humanas que ellos. Más sudar, menos llorar, mo falla. Conocimiento y atracción. Yo no perreo, yo gorrioneo. De rojo como Caneda en Neo. Vaya dolor, vieja zona cero. Soy ese punto azul pálido en tu dance floor. Robots en la pista, fuego, fuego. Solo veo átomos, no géneros. Tengo el humo en la retina, como tu cuerpo. Y si te acercas. Robots en la pista, fuego, fuego. Solo veo átomos, no géneros. Tengo el humo en la retina, como tu cuerpo. Y si te acercas mucho, pull up, selector. Yo no perreo, yo gorrioneo. De rojo como Caneda en Neo. Vaya dolor, vieja zona cero. Soy ese punto azul pálido en tu dance floor. Yo no perreo, yo gorrioneo. De rojo como Caneda en Neo. Vaya dolor, vieja zona cero. Soy ese punto azul pálido en tu dance floor. Mercabae. Eric Urano. Perreo subatómico.